Dogmas ateos. Bueno, está este ateo de Nicus a Sacro Elemental le hizo un video que se llama Cerebro Mental, porque bueno, él no entiende que los cerebros que conocemos son mentales. Entonces, bueno, entre las cosas le digo que pues él ni siquiera sabe cómo un cerebro podría generar la mente, es decir, cómo está asegurando, cómo está afirmando, cómo garantiza, cómo tiene este dogma de que el cerebro crea la mente, si no tiene idea de cómo un cerebro puede generar la mente. Y entonces todavía me sale con que, ay no, Archimago, lo que pasa es que en el 2014 ya va a empezar el proyecto Brain. O sea, en el 2014. O sea, hasta el 2014 se va a empezar a estudiar. Entonces, ¿en qué se han basado los ateos de todo este tiempo anterior? ¿En qué se están basando ahora si todavía no existe un estudio científico? Pues obviamente solo son creencias, solo son pseudociencias. ¿Y qué pasa cuando una creencia, cuando una opinión personal, hablas de ella como si fuera algo verdadero, como si fuera una verdad absoluta, irrefutable, y que encima dices que ya es científica? Pues eso se le llama dogma. Entonces eres un dogmático. Y todavía me dice, no, pues es como el genoma, pues aunque no sabíamos bien cómo, pues ya sabíamos que estaba ahí. Igual con esto, pues no sabemos bien cómo, pero estamos segurísimos que el cerebro forma la mente. Bueno, está muy bien, pero entonces lo que estás diciendo es que te vale madres la ciencia, porque ¿para qué quieres ciencia si de todas maneras tú ya conoces la respuesta? ¿Para qué te esperas al 2014 que hagan un proyecto de quién sabe cuántos millones de euros o dólares, que mapen todo el cerebro y todo, si tú ya conoces la respuesta? ¿Por qué no mejor vas tú y les dices lo que van a encontrar? ¿Por qué no vas tú y les dices los resultados? ¿Por qué no vas tú y les resuelves las cosas? El asunto es que, bueno, ese es el proyecto que se va a empezar. Ahora hay que ver cómo se desarrolla y hay que ver si logran ese proyecto. Hay que ver, no es la primera vez que el ser humano ha intentado descifrar qué es la mente, qué es la conciencia. Obviamente si ha fallado es porque, bueno, es un tema bastante complejo, bastante difícil. Entonces, bueno, lo van a intentar. Y luego además tú supones o aseguras que este intento va a demostrar tu materialismo y va a demostrar tu ateísmo. Estás esperando, tienes fe de que en un futuro la ciencia va a demostrar lo que tú crees ahora. ¿Y qué tal si no es cierto? ¿Y qué tal si descubren que el cerebro y la mente, la relación es completamente diferente? ¿Qué tal si empiezan a descubrir, no sé, que el observador tiene un lugar privilegiado en este mundo y que no puedes modificar el mundo y medirlo sin alterarlo y cosas así? Entonces, bueno, ese sería otro camino, pero tú obviamente no estás pensando eso, tú estás pensando que la ciencia va a encontrar lo que sabes ahora por revelación atea. Y luego me dices, no, y además cuando ya puedan mapear todo el cerebro, cuando conozcan todo funciona, entonces tú vas a cambiar tu organismo y vas a decir con parches de que solo están hackeando el juego, de que de todas maneras solo son las leyes del juego. Pues no es un parche y no lo voy a decir en el futuro, ya lo he dicho y lo puedes ver en mis videos pasados. Este mundo solo es una construcción mental, es un juego. Si tú estudias el juego que estás estudiando, pues las leyes que forman el juego. Ya te dije que yo no estoy en contra de las neurociencias, yo no estoy en contra del cerebro, yo no digo que el cerebro no funciona, al revés. Hola, hello, soy yo el que estoy diciendo que es un diseño inteligente, soy yo el que estoy diciendo que es algo sofisticado, increíble, maravilloso el funcionamiento de este cerebro. Por eso es tan complicado entenderlo y por eso en un futuro sí se va a poder lograr. Eres tú el que estás diciendo que todo es un caos, que todo es absurdo, porque en un caos tendría que funcionar las cosas de maneras lógicas, secuenciales, metódicas, sistemáticas, matemáticas, geométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no has podido ni podrás contestar esto. Entonces yo, desde luego, pues apoyo completamente a las ciencias y a las neurociencias. Simplemente somos almas que jugamos a ser humanos, que jugamos a tener cerebros, jugamos que esos cerebros funcionan a algo. Tenemos las neurociencias pues jugamos a que que estudiamos el cerebro y jugamos pues que evolucionamos, que crecemos, que podemos alterar ese cerebro, pero finalmente siguen siendo sueños. Ya te lo dije, no puedes agarrar absolutamente ninguna experiencia para negar que somos mentes teniendo experiencias. La mente puede crear cualquier fantasía, la mente puede crear cualquier ilusión, la mente puede crear cualquier cosa que imagine. Incluso puede imaginar que es un humano, puede imaginar que tiene cerebros, puede imaginar que estudia los cerebros, puede imaginar que al alterar esos cerebros puede alterar también a su propio ser. Y todo esto simplemente es imaginación, simplemente es sueño. No necesito inventarme parches, no necesito modificar el organismo, porque es lo que he estado diciendo desde el principio. Y eso además nos habla de la evolución. ¿Qué es la evolución para un ateo también? Pues absolutamente nada. Entonces no me vengas con tus cuentos, que si el genoma, que si las neurociencias, que si en el futuro alguien se va a poner a estudiar como si no hubiera intentado estudiar lo que es la mente o el alma y esas cosas. Pero bueno, también en tus comentarios ahí te ponía que si no habías leído a Roger Penrose o a Hameroff,
que algunos de ellos proponen incluso que la conciencia era un fenómeno cuántico. Entonces, bueno, como verás, es un tema para largo, porque si realmente es algo cuántico, pues tendremos que entender por fin la mecánica cuántica para entonces poder entender la mente y lo que es la mente. Entonces, aunque tú digas que en el 2014 van a empezar un proyecto, bueno, pues bien por ellos, que les vaya muy bonito, pero también a ver cómo les va y a ver si sus resultados van con tus creencias y con tus dogmas ateos. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Bueno, además no estoy muy preocupado porque hay que recordar que la ciencia es muy exacta, a diferencia de los ateos que pueden ser muy inexactos a conveniencia. Es decir, cuando tú estudias algo, pues tienes que ser muy específico de lo que estás estudiando, el contexto en que lo estás estudiando, los alcances y las limitaciones de ese estudio. Si tú estás estudiando un cerebro mental, estás viendo cómo ese cerebro mental se relaciona con una mente, pues eso estás estudiando, cómo este cerebro mental se relaciona con la mente. Jamás estás estudiando un cerebro material y cómo se relaciona ese cerebro material con la mente. Como te he dicho, y parece que no has entendido, solo puedes experimentar con tus experiencias. Si tú agarras un cerebro y lo tienes en tu mano y le haces experimentos, con lo que estás experimentando es con un cerebro mental, porque es el que tienes, es el que tocas, el que ves, el que hueles, el que reconoces, el que abstraes, el que entiendes, es mental. Entonces todo lo que estás haciendo es viendo las relaciones entre ese cerebro mental y una persona. Eso es lo que te va a dar el estudio, no te puede dar otra cosa. No te puede decir que en otra dimensión hay un cerebro material y que ese cerebro material genera la persona. ¿Te das cuenta? Lo único que vas a poder es relacionar este cerebro con esta persona. Diferentes cosas le hago al cerebro, diferentes cosas le pasan a esta persona. Y nuevamente, pues solo estás estudiando pues el holograma, solo estás estudiando la creación mental, solo estás estudiando lo que te he dicho. No puede una mente salirse de la mente, ver un cerebro material sin que sea pensamiento, sin que sea una proyección mental, conocerlo y luego decir que ese cerebro mágico estudia, bueno, crea una persona. Ese creo que no has entendido el concepto de impensable, incognoscible. Un cerebro más allá de la mente sería incognoscible, sería impensable. Piensa ahorita en un cerebro, ve su forma, ve su estructura, todo eso es creación mental. ¿Tú crees que si existiera un cerebro afuera de la mente se vería tridimensional? ¿No entiendes que la tridimensionalidad, que el espacio, que la noción del espacio es una experiencia interna? ¿No entiendes que el tiempo es una construcción interna? Si hubiera un mundo externo y hubiera una piedra, ¿tú crees que la piedra vería o sentiría pasar el tiempo? El tiempo es una experiencia mental. Entonces no existe más allá de la mente. El espacio no existe más allá de la mente. Los colores que tú ves, tú te imaginas el mundo de afuera y te lo imaginas igualito al mundo mental. Te imaginas que tienes colores y todo. Pero se te olvida que incluso desde tu materialismo es el cerebro el que le adjudica colores a diferentes ondas electromagnéticas, pero no significa que ese mundo tenga esos colores. Es decir, tú jamás podrías conocer ese mundo, tú solo conocerías la interpretación que hace tu cerebro de ese mundo. Ese mundo no tiene tampoco puntos de fuga, ni tampoco tiene perspectiva, no tiene nada de eso, porque esas son cosas mentales. ¿Estás entendiendo? Ese mundo sería impensable, sería incognoscible. Si es incognoscible, si es impensable, si no puedes experimentar con él, es completamente científico. Jamás vas a poder llegar con la ciencia a decir que en un mundo mágico que no puedes conocer se forman las personas. Bueno, puedes hacerlo como ateo y con tus dogmas, pero finalmente no podrás cruzar esa frontera. Y si puedes cruzarla, pues adelante. Cuando me muestres la materia como algo diferente a la mente y al pensamiento, pues ese día diré, bueno, pues me equivoqué, entonces lo que hay es materia, pero mientras lo que hay es mente y pensamiento, pues lo que queda es ser todiano. Por más que ese pensamiento sean cerebros y sean muy complejos y los estudiemos y nos afecten, bueno, pero siguen siendo pensamientos, seguimos siendo mentes y pues es lo que hay, es lo que tenemos. Saludos, besos y abrazos, Archimago.